Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya Buenas estamos noches, doctor. acá con Buenas ustedes. noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, pues entonces hoy continuamos con la columna vertebral, el esqueleto, huesos y articulaciones y la columna en conjunto. Acuérdense que de el viernes tienen el grupo A y el grupo B la actividad práctica sobre la clase esta que estamos dando. ¿Ya ven? Y se va a comportar igual que el anterior. Y que el sábado tenemos teoría, acuérdense también, de 9 a 11, todos completos. A Jordan, que es el delegado, tiene que habérselo comunicado sobre lo que es tórax, o sea, todos los huesos y las articulaciones del tórax y el conjunto, cómo se comporta el tórax. Y al final, el lunes de la semana que viene, bueno, ya tendremos otras clases teóricas en su horario, que es miembro superior, y después el martes la teoría de la clase que damos el sábado. De eso hablaremos el sábado, ¿eh? La semana que viene también tienen casos clínicos, por supuesto, y doble práctica. Entonces, hoy vamos a completar, o vamos a dar para los del caso del grupo B, la clase teórica sobre columna vertebral, huesos, articulaciones, el esqueleto de la columna y la columna en su conjunto. Primero, vamos a ver la asistencia a la actividad, así que atiendan todo. Vamos a pasar la lista. Osvaldo Molina. Presente, doctor. Perfecto. Por acá, Danae Catacora. Presente, doctor. Buenas noches. Juan Carlos Cansaya. Juan Carlos. No responde. Susana Ureta. Presente, profesor. Ruth Choquejagua. Presente, doctor. Buenas noches. Leonardo Coaquira. Presente, doctor. Marco Antonio Jauregui. Presente, doctor. Buenas noches. Saúl Morales. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. John Ochoa. Presente, doctor. Alexis Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. El delegado, ¿dónde está el delegado? Presente, doctor. Buenas noches. Ahí está, perfecto. Piero Villamontes. Presente, doctor. Giancarlo Castro. Presente, doctor. Carlos Castro. Presente, doctor. Buenas noches. Vamos a arreglar aquí un poquito la lista. Pues entonces seguimos con David Cayo. Presente, doctor. Buenas noches. Carlos Luis Choque Apasa. Presente, doctor. Juana Huaycani. Presente, doctor. Yederi Huerta. Presente, doctor. Pamela Mendoza. Presente, doctor. Eddie Vizca. Presente, doctor. Diego Alave. Presente, doctor. Brian Campos. Presente, doctor. Amelia Cayo. Amelia Cayo. Silencio total. No está conectada. Ana Lucía Sajamín. Presente, doctor. Daniela Benavides. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Lian Machaca. Presente, doctor. Milagros Maquera. Presente, doctor. Buenas noches. Continuamos. Cristian Ramos. Presente, profesor. Adelina Rojas. Presente, doctor. Edwin Sanizo. Presente, doctor. Buenas noches. Yair Seire. Presente, doctor. Maciel Ticona. Presente, doctor. Alexandra Villanueva. Presente, doctor. Carlos Fabricio Yucra. Presente, doctor.
Elizabeth Santalla, Presente, doctor. Andrea Tencio, Presente, doctor. Brenda Chagua, Presente, doctor. Fernando Chino, Presente, doctor. Jaime Golke, Presente, doctor. Jason Jalire, Presente, doctor. José Fernando Lupaca. Presente, doctor. Estamos llegando al final, muchos alumnos. Vamos a seguir. Por acá tengo ahora a José Fernando Lupaca, Presente, doctor. ya. Abril Nina, Presente, doctor. María Fernanda Orihuela, Presente, doctor. Buenas noches. Lucero Quino, Lucero, Presente, doctor. Nayeli Ramos, Presente, doctor. Camila Ramos, Presente, doctor. Buenas Daniela Vargas, Buenas noches, presente. Ángelo Vázquez, Presente, doctor. Miojin Arela, Presente, doctor. Durán Benito, Presente, doctor. Christopher Cayiri, Christopher, Presente, doctor. Nayeli Flores, Nayeli Flores, Presente, doctor. César Gualpa, Doctor. Nike Guamán, Presente, doctor. Elba Mamani, Presente, doctor. Milagros Medina, Milagros Medina. Bueno, tercer alumno que no responde. Sandy Pilco, Presente, doctor. Jocelyn Quispe, Presente, doctor. Ruth Turpo, Presente, doctor. Eddie Vilca Presente, doctor. y Andrea Vilca. Presente, doctor. Buenas noches. Entonces vamos a ver de nuevo estos alumnos, que son 3 que no responden, a ver si alguno se pudo conectar. Milagros, Teófila, Medina, Aguilar. Profesor, ya está conectada. Puso en el chat que tiene problemas con el micrófono. En el chat del Meet. Bueno, seguimos entonces, yo le puse su asistencia. Vamos a ver, acá tengo Amelia Cayo Apaza. No aparece. Ni responde, ni nadie sabe de ella. Y por acá Juan Carlos Cansaya. Juan Carlos Cansaya tampoco. O sea que hay 2 alumnos que no están presentes en la actividad de hoy. Entonces el delegado que sepa esto, registra todo esto, me imagino. Ya está guardada la asistencia en intranet y vamos a dar la actividad de hoy. Ya salimos de este problema, continuamos la clase y estamos ya en ella de frente. Bueno, mire, en la actividad anterior, acuérdense que nosotros abordamos el estudio del esqueleto de la cabeza, inclusive vimos hasta los casos clínicos el día del sábado. Estuve hablando con el profesor Arias y él, aunque no la pudo dar el sábado, pero la coordinó y la dio el domingo, ¿no? Y entonces así lo elevó al aula virtual. En este sentido, que se había dado esta actividad, está grabada ahí. el domingo. ¿Cómo? ¿Quién habló? No, que sí, el domingo sí estuvimos. Claro, por eso le digo que la dio el domingo. Entonces, la actividad parece que fue fructífera para hacer la primera. O sea, que ustedes han cumplido con las tareas que le hemos programado, ¿no? Dentro de lo que es estas actividades que antes le llamaban tarea académica. Estamos hablando de casos clínicos. En este caso. Entonces no hay problema con eso. En los casos de los grupos nuestros del sábado, cuando dimos las 2 actividades, cada uno de los grupos, el A y el B, pues no hubo problema, se respondieron bien y cumplieron muy bien en su mayoría
con lo que habríamos programado. Ahora ustedes no van a tener más casos clínicos hasta el próximo, este sábado no, el otro, que sería el último, porque creo, de todas formas sería bueno que el delegado Jordan verifica bien, que yo creo que ya el sábado, este no el otro, ya termina esto de los sábados. Y luego los casos clínicos, a medida que los planifiquemos, o sea, más o menos cada 2 semanas, pues serían en actividad de práctica a la segunda frecuencia de cada semana. Ok, hoy lo verificaré y lo mencionaré, lo diré hoy en la noche. Claro, averigua bien eso y después nos hablamos de eso, tío. Entonces, acá la clase de hoy, pues, es sobre el esqueleto de la columna vertebral y la columna en conjunto. Y la clase, vamos a dar este sábado clase teórica de 9 a 11, todos los estudiantes en conjunto, pues ahí vamos a dar los huesos del tórax y sus articulaciones, o sea, el esqueleto del tórax y el tórax en conjunto. Y la otra semana, pues serán casos clínicos sobre columna y todo esto del tórax en conjunto, etc. Ahí hay bastantes preguntas que hacer, de casos clínicos estoy hablando. Entonces, otra información que le quería dar es que ya la semana próxima, pues de acuerdo a los grupos que hemos dividido, cada grupo de práctica en 5 estudiantes aproximadamente, pues vamos a empezar a distribuir ya el lunes, cuando demos la teoría, pues ahí yo les voy a decir los temas de investigación, donde tienen que hacer una revisión bibliográfica y después la vamos a discutir en conjunto. Y me tendrán que entregar un informe sobre la revisión bibliográfica. Yo les voy a dar un documento que todavía no tienen en el aula virtual. Yo esta semana se los voy a poner de cómo hay que hacer ese informe, ¿no? Que es un artículo, una información básica, ¿no? Muy breve, 4 paginitas, cómo hay que hacer el informe, los objetivos que queremos con esta actividad en cuanto a lo que es investigación científica. Es una revisión bibliográfica, que no es lo mismo que una monografía. Después yo les voy a explicar las diferencias. Yo no sé si en otras asignaturas les mandan a hacer monografía, que eso es más simple porque las copias, no, esto es con sus palabras y siguiendo un orden X. Ya yo los voy a explicar cómo. Y se los voy a poner por escrito cómo hay que hacer esto. Y la otra parte es los temas de seminario, donde ustedes van a exponer ya en las próximas semanas, digamos de aquí a unas 3 semanas o 4, en una fecha que vamos a establecer ya, pues dentro del horario de práctica, pues ustedes van a tener que hacer exposiciones sobre determinados temas. O sea, un seminario expositivo que lo vamos a promediar con el seminario escrito que hicimos sobre generalidades, y la nota de seminario saldrá ahí. Ya verán esto cómo es. Entonces, eso es lo que se nos aproxima ahora. Entonces, voy a entrar de frente en la clase. ¿Algún alumno quiere hacer algún planteamiento, alguna duda, alguna consulta, preocupación, lo que ustedes quieran, antes de que empecemos la clase, para no estar interrumpiéndola después? En ese caso, el lunes usted pasará temas para hacer una revisión bibliográfica. ¿Cuándo se entregaría la revisión bibliográfica? No, unas 4 o 5 semanas más adelante. ¿Está bien? Antes que termine la primera unidad. Ya le voy a dar la fecha exacta. ¿De esa revisión bibliográfica será la exposición? No. Ustedes van a tener que hacer un informe escrito de revisión bibliográfica que yo les voy a explicar. Y les voy a poner inclusive en su plataforma, en el aula virtual, cómo es que deben hacerla, las orientaciones, ¿no? Para hacer ese informe, que es un informe menor a 10 páginas. Y después que todos los grupos te van a mandar, porque son diferentes temas, como los casos clínicos, ubícate, Jordan. Entonces, te van a tener que mandar a ti todos esos informes, a ti, y tú me los pasas a mí por el WhatsApp, y después yo los elevo al aula virtual ahí. Le abriré una casillita y entonces se los pongo ahí, porque es la evidencia del trabajo de ustedes. Pero van a tener un día en esa misma semana, cuando yo ponga la fecha, ahora la otra semana, el lunes, digamos, como tú dices, de entrega, pues van a tener que hacer vamos a discutir, ustedes van a presentar ese informe, muy breve, eso es 20 minutos,
y yo les haré algunas preguntas, lo comentaremos, etcétera. ¿Está claro? Pero tienen después otra actividad de seminarios expositivos. Seminarios de temas que corresponden a esta primera unidad del aparato locomotor, que ya verán que ustedes van a tener que prepararlo. Yo los voy a orientar en eso para que trabajen esto bien y van a tener que exponer. Ustedes son los presentadores en la otra actividad. ¿Entiendes? Supongo que estos trabajos se harán con los mismos grupos de... Claro, de caso clínico. Claro, los mismos. Para eso dividimos los grupos de práctica en 4 grupos. Tú verás, eso es fácil, eso funciona solo. Ok. Y así vamos a trabajar este semestre y el otro también, en este sentido. Entonces, bueno, podemos, ¿algún alumno, otro alumno tiene alguna pregunta? Doctor Abelardo, yo soy Jan. A ver, Doctor, Jan, dígame. el día lunes se nos comunicó a nuestro salón que usted es nuestro tutor. Quería darle la bienvenida. Me llegó esa información y me llegó inclusive la resolución. Porque iba a hacer otro, pero parece que no podía y bueno, después me designaron a mí. Yo soy el tutor del grupo de ustedes. Y yo, ¿por qué no he hablado de esto con ustedes? Porque primero estoy buscando dentro de todo la organización que tiene la universidad y nuestra facultad en eso, quiero ver bien las funciones del tutor para discutirla con ustedes. Y claro, soy el tutor si ustedes quieren, si no puede ser otro profesor. Estamos encantados de que sea usted, doctor. Gracias, encantados. Vamos a ver, pero primero que quiero leerme, igual que el delegado. Yo voy buscando cuál es la función porque me mandan la resolución, ¿no? Y como yo estoy directamente ahora empezando desde el año pasado, ¿no? De nuevo con la nacional, que no fui tutor, pues ahora me nombraron porque el que estaba creo que no podía, no sé por qué motivo. Eso no me interesa a mí tampoco, ¿no? Y entonces me tocó con ustedes, pero quiero ver bien las funciones del tutor. Para trabajar bien en este sentido, pero de todas formas ser tutor o no, pues pueden contar conmigo. Yo siempre seguiré siendo su tutor porque para eso soy su profesor, ¿no? Una cosa más, profesor. Día del caso clínico nos mencionó que en este día nos iba a mostrar nuestras notas. Ah, las notas, ¿verdad? Pero creo que tú sacaste 0, Jordan. ¿Qué? Así que... Ya me trauma, profe, qué malo. Así que yo no sé qué vas a hacer. Déjame ver. Aquí las tengo, yo tengo todo esto. Yo tengo todo en físico aquí guardado. Yo siempre guardo todo en físico porque a veces las computadoras fallan. El cerebro humano es muy importante. Es una computadora. Entonces aquí los casos clínicos los tengo acá. Por ejemplo, hago el grupo B porque fue por grupo. Vamos a ver el A primero para no desorganizar esto. Pero estamos perdiendo tiempo de clase en esto. Pero de todas formas, la verdad que eso fue lo que les di. Aquí tengo el grupo B. A ver dónde tendré. Por acá tengo un file que tiene todo esto. Entonces el grupo. Aquí no hay ninguna nota. Aquí está. Perfecto. Grupo A. Casos clínicos. Y empieza el grupo A precisamente contigo, Jordan. Entonces en los casos clínicos, me imagino que ha sido el grupo tuyo. Luego voy a decir todos los nombres. Jordan tiene 18. El otro que, bueno, voy a ir nombrando por la lista que tengo acá. Milagros tiene 17. Yaderi 18. Eddie 18. Nayeli Ramos 16. Elizabeth Santana, ¿no? Tiene 17. Después David Cayo 17. Las notas estuvo bien porque trabajaron bien. Carlos Eduardo Castro 18. Cristian 16, José Fernández Lupaca 17, después por acá Carlos Sebastián Yucra 16. Aquí tengo un alumno que hay que mejorar, Lian, tenemos que trabajar más contigo, creo. Yo te puse 2 notas, 15 y 13 después, o sea que tienes 14. Tienes que mejorar la forma en que explicas, que hablas, etcétera. John Ochoa pues tiene 18, por acá tengo a Adelina, igual 15 y 13, tiene 14. El otro, Amelia, 15, este grupo tuvo problemas todo,
fue el que más problemas tuvo. 15 y 13, Amelia Cayo tiene 14, porque 15 y 13 después son 14. La nota más baja es la pregunta que hice, que nos respondieron. Danira tiene 16, pues Nayeli Flores 17, Sandy 16, por acá de nuevo Mioy, ese grupo es el mismo. 15 y 13 tiene 14, Jocelyn 17, Ruth 15 y 13, 14 y Susana igual, 14. Entonces en el grupo E, las notas fueron 18 para Danae, Marco Antonio Jauregui 18, Alexi 18, por acá Andrea Darne Atencio 16.5, por acá Brian Campos 18, Pamela 18, Yair Seire 18, Diego 16.5, Abril Nina igual la misma nota del anterior, o sea 16.5, Claudia 18, Ruth 18, Carlos Luis 16.5, Ángelo 15, Ángelo tiene 15, Saúl Morales 18, Juan Carlos Castro 18. A ver, por acá quedan unos estudiantes que son Lucero 16.5, Durán 15, el otro estudiante César 15, César Gualpa, Nike 15. Este último grupo tiene que mejorar un poco, Elba 15. Le iba a dar menos al último grupo, pero bueno, está bien con 15 porque es la primera actividad que hacemos de casos clínicos. En los próximos casos clínicos, por supuesto, tanto el profesor Arias como yo, pues vamos a ser más exigentes en la calificación. ¿Está claro? Este fue el primero y más o menos ahí lo manejamos. Y la verdad que hicieron el esfuerzo y lo que presentaron estuvo correcto. No hubo mucha dificultad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro todo el mundo? Las notas del grupo. ¿Cuál nota de qué grupo, hijo? Acabo de dar las notas. Del caso... ¿Cómo? Es lo que acaba de dar. Yo no voy a repetir otra vez las notas. Usted tiene que estar atendiendo, ¿eh? Ah, es que él es grupo C. Esto ya es con Arias. Ah, no, Sí, por eso. Es profesor Arias, eso no tiene que ver conmigo. O sea, las notas de su profesor de práctica las tiene él. Y él al final del semestre me tiene que entregar un promedio de todas estas actividades de sus notas. ¿Está claro? Esta pregunta ya es del tema. ¿Cuál es la diferencia entre fositas intercostales y semifositas costales? Yo leí eso, ahora te lo voy a explicar y vas a verlo. ¿Qué quiere decir semifosita? La mitad de una fosita, ¿no? Y la fosita costal es completa. Vas a ver, ahora te lo voy a explicar. Cómo se articulan las cabezas de las costillas con las vértebras torácicas. Ahora vamos a verlo. Entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces podemos entrar en la clase. Acuérdense siempre que ustedes tienen para la actividad estas dos guías que le hemos dado. Yo aquí creo que les traje una sola, ¿no? Porque la otra la discutí en la clase anterior, ¿no? Y la presentamos y se las mostré. Hay una guía de columna vertebral que les dije con una serie de esquemas gráficos que hay, con señalamientos y con las etiquetas, como se menciona así, o sea, lo que significa los señalamientos de cada uno de los numeritos que se pone, que les puede ayudar un poco. Esa guía es bastante general, pero la guía de práctica es la que es. Esta es la Biblia. O sea que cualquier reclamación, ante cualquier pregunta que se haga, que haya duda, pues aquí está, como decimos en Cuba, el mataburro, ¿no? Lo que diga esto es lo que es. ¿Está bien? No es una cosa dogmática, porque es lo más actualizado que le hemos podido buscar a ustedes y está esto perfecto, ¿eh? Es como la literatura. Y está actualizado hasta en el tiempo en cuanto a la terminología anatómica, con los términos antiguos, la mayoría de ellos, los modernos. Toda la información que hay acá está desde hasta el 2000, precisamente, creo que 16, más o menos. Estamos en el 21. O sea, que lo que tiene son
5 años, posiblemente un poquito atrás, pero en literatura de anatomía, que pueden ser hasta prácticamente hasta más de 10 años, para estar actualizado lo que se plantea aquí. Entonces, ya saben. Entonces, esta parte ustedes deben revisarla después de la generalidad y los huesos de la cabeza. Siempre le presento esto. Ya estoy pasando aquí lo de la cabeza. Pues, no, ya esto es la otra clase, la del sábado. Me parece, vamos a buscar más arriba. Y aquí está columna al final, con conjunto. Pues hay que leer esto, señores. Primero, pero les aconsejo que primero lean la primera guía esa, que es bien general, pero dice las cosas bien puntuales. Aparte tiene unas preguntas de autoevaluación al final de esa guía que los puede ayudar mucho, ¿no? Porque son las preguntas que hacemos modificadas, por supuesto, no son las mismas. Y todos los esquemas que trae, que su guía de estudio sí nos los trae. Por eso les pongo además el atlas de anatomía, de acuerdo a las tareas. Entonces acá vamos a buscar puntos gatillos, ¿no? Y aquí me pasé esto, ATM, la cabeza, esqueleto del tronco. O sea, a partir de acá es lo que corresponde a la actividad teórica de hoy y a la actividad del sábado. Y van a tener 2 prácticas con relación a esto. La primera es el viernes, que es columna completo, hueso y articulaciones, y columna en conjunto. Y la otra es la que tenemos entre el martes y el jueves para los grupos míos, bueno, y el otro también, no sé, no me acuerdo bien ahora, creo que el jueves le toca al grupo C o el B, no, el B, al grupo C le toca el martes la práctica. Con el doctor Arias, pues ahí ya tendrán que la parte de tórax. Entonces aquí el esqueleto del tronco empieza, fíjense, página, sí, ya estoy en la página 144, la guía tiene casi 400 páginas por si acaso. Esto fue tremendo esfuerzo que hemos hecho, esto no es cualquier cosa, lo que le hemos puesto ahí, esto fue un regalo. Esto ninguna asignatura se lo pone, estoy seguro, ahí en la Universidad Nacional. Ahí todo el mundo puede obtener ahí toda esta información de forma uniforme, actualizada y con todos los elementos que hacen falta. Este instrumento no lo pierdan. Entonces aquí están todas las cuestiones que vamos a hablar ahora. Primero las características, la columna, las características de las vértebras, las características comunes de las vértebras. Después vamos a ver las regionales y como dice este título, que lo voy a bajar, pues las regionales, las particulares, ¿no? Creo que dice. ¿Me siguen, eh? Entonces por aquí hay que estudiar, señores, olvídense de esto. Todo el curso. Y el que viene igual, porque la guía que viene ahora, cuando estemos en el próximo semestre del sistema nervioso, neuroanatomía, eso no lo tiene nadie en el Perú, para que ustedes sepan lo que lo estoy poniendo ahí. En ninguna universidad, por si acaso. Pueden tener todos los libros, pero como lo tienen esta guía, no lo van a tener. Entonces, impriman esto y guárdenlo en su biblioteca, que se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Entonces, están acá las articulaciones después de la columna, que lo voy a explicar a continuación. Y después, pues, la columna en conjunto. Vamos a ver hasta qué página, para que tengan una idea hasta dónde tienen que estudiar con vista a la próxima práctica. Que la próxima práctica, acuérdense que rompe. Empieza con una pregunta, con las preguntas esas, 4 preguntitas, esa escrita que le he dejado en 10 minutos y después la introducción y después a preguntar, oral a todos los estudiantes con las diapositivas y todos los medios que podamos resolver a esta cuestión de distancia, que es muy difícil, dar la anatomía así. Estamos locos porque esto empiece ya de frente a ser presencial, pero yo creo que a usted no le va a tocar todavía, no sé el otro semestre, ojalá. Entonces aquí viene la columna en conjunto, que es el final que corresponde. Vamos a ver en qué página terminamos todo esto que he escrito, con la ayuda de mi secretaria. Y movimientos de la columna en conjunto, fractura, de aquí cuestiones clínicas que tienen que ver, léanse esto bien, porque después, ahora hay muchos casos clínicos. Aquí los casos clínicos se van a ir incrementando a medida que avancemos en el curso, ¿eh? Aquí vamos a hacer casos clínicos cuando toque la otra semana de columna y de tórax. Y ahí se pueden preguntar 1000 cosas como está esto planteado aquí.
Entonces, estas son cuestiones vinculadas a la clínica, patología de la columna, y después cuando pasen a áreas clínicas ustedes, que den traumatología, etcétera, el profesor que les corresponda, pues tendrá que explicarle todo esto en detalle. Yo no me puedo meter en esto, pero sí, aunque me lo sepa, ¿no? Porque no es mi especialidad. Mi especialidad es anatomía humana, no soy ortopédico, ni clínico, ni nada de eso. Entonces aquí están todas estas cuestiones. Entonces acá tengo la fractura del axis, bueno, fractura del coxis, espina bífida. Bueno, todo esto léanselo, por favor, ¿no? Que todo esto es la base después. Y por último, la punción lumbar, que quiero hablar un poquito de punción lumbar y los tipos de anestesia, ¿no? Raquidias que hay, la subaracnoidea y la epidural y la diferencia entre ellas y la importancia. Y aquí ya entramos en otras cuestiones del tórax que nos interesan ahora, que es la clase del sábado. Entonces, hasta la página de la que marqué al principio, hasta la 154, lo que corresponde para la práctica que tenemos este día, el viernes. A los grupos A y B. ¿Está bien? Como es lógico. Entonces, el grupo C tiene que hacer esto con el otro profesor, con Mario. Él sabe todo esto. Igual que yo. O mejor que yo. Entonces acá, vuelvo atrás. Esta es la guía de estudio. Se acabó la guía de estudio, señores. Voy a entrar en la clase ahora. La clase la voy a dar, por supuesto, con el Atlas. Vamos a ayudarnos. Acuérdense que estas clases teóricas, como están definidas a nivel universitario, en las universidades de punta todas, pues la mayoría son orientadoras, porque está como el profesor o el colectivo de profesores. En este caso tenemos la desgracia en la nacional que no hay un departamento de anatomía, sino que hay un profesor de anatomía o dos, y el doctor Arias, que también nos contribuye mucho en nuestro trabajo. Pues tenemos que encargarnos de esto. En otras universidades de punta, esta avanzada, pues a lo mejor tienen un departamento de anatomía con 15 o 20 profesores de anatomía, de fisiología, etcétera. Pero estamos hablando del Perú y estamos hablando de tal y de la Universidad Nacional, que nada más tiene el que le está hablando y el doctor Arias, no hay otro. Lo máximo que hemos tenido son 3 profesores una vez en el departamento. De ahí no ha pasado. Entonces, acá la actividad pues es orientadora a estas teorías, clases magistrales, digamos. Si tuviéramos un teatro, un anfiteatro, etcétera, pues serían magistrales. Pues son orientadoras en cualquier universidad actualizada en estos momentos. ¿Qué quiere decir orientadoras? Que sus docentes, el departamento, en este caso, si existiera de anatomía o de otra asignatura, pues está responsabilizado con una guía de estudio, como ustedes sí la tienen, de eso sí no se pueden quejar, con un atlas, con los archivos adicionales que le ponemos, con las actividades estas, el cuaderno que están dibujando, etcétera, y todas las actividades alrededor de investigación y de seminario, etcétera, que vamos a hacer en el curso. Entonces, de eso se trata. La actividad yo voy a orientarla. Escuchen bien, tomen su lapicerito y un cuaderno o una hojita, y lo que voy a hablar son los aspectos que ustedes tienen que leerse bien en su guía de estudio, en el anexo, donde está todas esas páginas que ahora yo estuve enseñanza. O sea, hay que hacer estudio independiente porque ustedes son estudiantes universitarios, ya se acabó la secundaria. Y la duda, por supuesto, nuestra responsabilidad es aclararse. Cuando hay algún tema de profundidad, como yo voy a hablar un poco de punción lumbar al final, etcétera, pues ahí sí doy toda la información que esté al alcance de este nivel que estamos tratando. Entonces, lo demás es orientadora para que ustedes estudien. Así como funciona cualquier universidad que esté acreditada en cualquier parte del mundo con sus docentes. El estudiante tiene que hacer estudio individual de esto, independiente, individual o colectivo. Acuérdense que la anatomía a veces hay que estudiarla más de un estudiante, entre dos. Así que comuníquense entre ustedes por los medios que tengamos ahora con esta cuestión de la pandemia
pues ayudan entre ustedes, que es la idea. Aquí no hay nada personalista, el médico no puede ser individual, señor. Aquí hay que intercambiar ideas entre todos y ayudarnos entre todos. Y el que aquel estudiante, perdóname, ahora en lo que estoy buscando la imagen le estoy hablando de esto. Aquel estudiante que tenga problemas dentro del aula, porque se está quedando atrás, porque está moviendo con sus notas que están abajo, siempre que esté justificado, no sea que el estudiante no quiera estudiar, si no quiere estudiar que se vaya a la universidad, que haga otra cosa, ¿no? Pero hay que ayudarlo, hay que ser colectivo, trabajar en grupo, porque eso lo exige, hasta la atención en medicina terciaria. El nivel de medicina, el tercer nivel, son los institutos investigativos, donde son equipos multidisciplinarios, que todos se ayudan y trabajan en conjunto en investigación y en todas las cosas. Entonces esto hay que crearlo desde el principio, porque a veces nos creemos que somos mejores que otros y ahí está la equivocación. Somos seres humanos, ¿eh? Y hay que ayudarnos entre sí. Perdonen esto que le estoy hablando, pero es una parte formativa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la columna. Voy a poner esto más pequeño. Tengo 3 vistas aquí de la columna vertebral, ¿no? Esta es una de las imágenes que está puesta en su guía de estudio. Si abren en la semana 2 la guía de estudio, van a ver que hay una serie de tareas que están aquí. En cada tarea al final está el número de la figura, ¿no? Que corresponde para que vayan directa a verla. Entonces en la figura 9 de su atlas, ahí en la tarea que corresponde, cuando la lean, o sea, en la parte anterior al anexo, donde empieza, pues van a ver acá que hay 3 vistas de la columna, la lateral, era la parte derecha de la columna, todo esto está en posición anatómica, ¿eh? La anterior y la posterior. Entonces estamos viendo que la columna que tiene una longitud aproximadamente, ya cuando hemos crecido al máximo que queda para el crecimiento, aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, ¿no? Pues entonces tiene entre 72 y 75 centímetros de longitud. ¿Ok? Entonces acá en la columna pues tiene, o se conserva en ella como en todo el esqueleto axil y sobre todo en el tronco, porque ya está en el tronco, ¿no? Pues tiene una disposición segmentaria. ¿Qué quiere decir segmentaria? Que tiene segmentos óseos en este caso, que son las vértebras. Cada vértebra es un hueso, un segmento óseo. Y por supuesto los discos intervertebrales, que son cartílagos, ¿no? Eso también conserva la disposición segmentaria. Igual que en el tórax, la disposición segmentaria estará en las costillas, los músculos intercostales. ¿Dónde se pierde la disposición segmentaria? En las extremidades, en los miembros. Entonces, esto lo adquirimos desde el punto de vista filogenético, evolutivo, de animales anteriores a nosotros, en el endoesqueleto, en la columna en este caso. Entonces ya sabemos que aquí las vértebras son segmentos óseos, digamos, que varían entre 31 hasta 30 vamos a suponer 34. ¿Dónde está la variación? En el coxis. El coxis es el rudimento de la cola. El organismo humano no tiene cola, como un cuadrúpedo, como un gato, como un perro, como una vaca, caballo, etcétera, ¿no? Entonces, el organismo humano, por la posición bípeda, si leen esto a profundidad en cualquier literatura de anatomía comparada, pues van a ver que es diferente a los otros animales. En muchas cosas, atrofia en la cola, el rudimento es el coxis, que son las últimas vértebras. El coxis en el organismo humano no tiene ningún, hasta ahora no se ha descrito en ninguna literatura que sirva, ¿no? Para nada. Es un rudimento que ha quedado ahí. En la mujer tal vez sí, porque en la mujer en el momento del parto el coxis se mueve hacia atrás y aumenta el diámetro anteroposterior del estrecho inferior de la cavidad pélvica y contribuye a la salida de la cabeza y las partes más anchas del feto ese que va a salir en el periodo expulsivo, que son los hombros. A veces hay hombres de mayor diámetro que tiene un feto y ahí se mueve hacia atrás. El coxis aumenta un poquito el diámetro, pero en el hombre hay sexo masculino ninguno. El único problema del coxis es que si se fractura usted ahí no puede poner ni un yeso. A veces hay que hasta extirparlo, ¿eh? Y claro, hay muchos tratamientos que ahora nuevos que se utilizan con toda esta cirugía que nos ayuda el láser y todas estas cuestiones. Pero hasta se extirpa el hueso, ¿eh?
pero es una zona delicada que se ve la fractura cuando hay caída sentada. Cuando uno se cae sentado en un caballo o de otro lugar, pues entonces ahí se puede fracturar el coxis y es muy doloroso eso. Ya lo estudiará su profesor de traumatología, ojalá sea el doctor Roa, que trabajó con nosotros y hemos discutido esto de anatomía, cómo es que se resuelve este problema del coxis cuando se fractura. Entonces es un rudimento acá. Y aquí es donde está la variación, que hay entre 1 y 4 vértebras. Hay columnas de cada individuo que varía ya el número de vértebras. Parece que se va a ir atrofiando y al final ojalá pues no se necesita, no cumple ninguna función objetiva de nuestro organismo hasta ahora que yo haya leído. Entonces la columna atiendan esto ahora diferentes regiones, que esto es lo importante. La región cervical, que tiene 7 vértebras, ¿no?, cervicales, la región torácica 12, la lumbar tiene 5, la sacra tiene 5 y la coxígea varía de 1 a 4. Si usted suma, está entre 31 y 34. Entonces acá las vértebras cervicales ya deben saber que la primera se llama el atlas, que conserve ese nombre en la literatura, etcétera, porque sostiene la cabeza. Como el atlas sostiene el mundo, el globo terráqueo, ¿no?, en la mitología. Entonces, en la literatura, la segunda vértebra es el axis. Ya verán por qué, tiene un diente, tiene un eje. La segunda vértebra es el axis, así. Hasta la séptima, que es la vértebra prominente. ¿Por qué prominente? Porque es la que tiene el proceso espinoso, que ahora hablaremos de eso, más saliente. Y cuando usted flexiona el cuello, pues lógicamente hace un saliente, ¿no?, en la región de la espalda, como una bolita ahí que cualquiera la ha visto y la toca, que es lo que le permite al médico práctico ese de todos los días, médico general, no al especialista, porque hay otros que sí pueden hasta tocar los procesos espinosos, palpaciones profundas, los procesos espinosos de las demás vértebras cervicales. Ahora veremos qué cosa y por qué. Entonces la vértebra prominente, acuérdense que es la que le indica al médico en anatomía de superficie la localización de la séptima vértebra cervical, y usted puede ir contando todos los procesos espinosos hasta la región lumbar y localizando cada vértebra de acuerdo al trabajo que usted vaya a hacer o la exploración que usted vaya a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después tengo la torácica, 12 torácicas, como les dije, lumbares 5, sacra 5. ¿Qué pasa con el sacro? Que el sacro ya cuando el individuo, ya el niño se levanta, empieza a dar sus primeros pasos y después andar, pues todo el peso incide sobre estas vértebras y al final se fusionan entre sí. Y ya los discos intervertebrales, que son los medios de unión entre los cuerpos de las vértebras, pues son sustituidos por tejido óseo. Aquí están las huellas como línea transversa, ¿no?, en la cara anterior del sacro. Entonces ocurre la sinostosis, el proceso de sinostosis, a ustedes yo se lo he explicado, la sustitución, como igual que hay articulaciones continuas fibrosas o cartilaginosas, pues las hay por tejido óseo, y eso es la sinostosis. ¿Saben? En este caso se fusionaron. En vez del disco intervertebral fue sustituido por tejido óseo, se consolidó y se formó una sola pieza, que es el sacro. Y después vamos a explicarlo en la clase. Y al final ya el coxis, que se pierden las características, solamente quedan lo que es los cuerpos de las vértebras, que cada vez se van haciendo más pequeñitas hasta que lleva el vértice del coxis. Y aquí se perdieron las características comunes de las vértebras. Solo les queda el cuerpo en las vértebras coxígeas. Y ahí está la variación también entre que son de 1 a 4, etc. Bueno, entonces tienen ahí una visión general de lo que es la columna. Hay que saberse las regiones de la columna: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea, y el número de vértebras por cada región. Y en la literatura, pues claro, como los médicos tenemos tanto trabajo y tenemos que estar escribiendo constantemente una cantidad de papeles, cuando usted empieza a hacer historias clínicas y después la receta y las indicaciones de los medicamentos, y no van a querer escribir. Van a querer coger el lapicero y tirarlo per cesto a la basura. Así es, porque se escribe mucho, igual que el médico habla mucho.
Porque no le queda más remedio, tienen que hablar con los pacientes. El médico es como el cura, como le dije en la primera clase, ¿no? El cura resuelve los problemas del alma de los que van a la iglesia. El cura resuelve los problemas también del alma, pero bueno, los problemas del pensamiento de las personas, más las cuestiones físicas que tienen, los problemas psicológicos que tienen. Y entonces hay que dedicarle la vida a esto. Por eso, el que escogió esta carrera tiene que estar consciente desde ahora, desde el primer año, en lo que se han metido. Y si no, mira, metan mecha atrás, porque al final la vida se lo va a demostrar. El que no va a estar estudiando siempre y ayudando a las personas, pues mira, no puede ser médico. Porque se va a buscar mil problemas del camino, aunque tenga $1 millón en el banco. No va a dormir tranquilo. En otras palabras. De eso se trata nuestra carrera, que es muy fuerte. Entonces, acá, bueno, aquí tengo las vértebras, pero en cuanto a las vértebras, fíjense, en la columna vertebral, acuérdense que en su interior hay un conducto que ahora se los voy a mostrar, que se llama el conducto vertebral. También le dicen raquídeo, ¿no? De raquis, de columna. Entonces, en el interior de la columna, pues está la médula espinal, que es una porción delicada, es un órgano del sistema nervioso central, ¿no? Y también están las meninges, un sistema ese que lo protege. Está la dura madre, está la aracnoide, la pía madre, el espacio subaracnoideo, el espacio epidural, las raíces de los nervios espinales, etcétera. Y más cosas. Ya estudiaremos esto a medida que vayamos avanzando en la asignatura. Entonces, eso son estructuras que son protegidas por las vértebras. O sea, que una fractura de una vértebra pues, puede ocasionar grandes daños en el sistema nervioso. Parálisis, problemas de controles de funciones de órganos internos, vísceras, etcétera. Depende de la región de la lesión. Si se rompe la vértebra, pues va a tener una sección de la médula espinal, ¿no? Por supuesto, que está en su interior. Entonces acá lo primero que vamos a considerar es que las vértebras tienen características comunes. Y para ver las características comunes, pues en la mayoría de los libros de anatomía, cuando tocan este aspecto, pues van a buscar el centro de la columna. Y el centro de la columna está en las vértebras, como estamos viendo ahí, torácicas. Porque ahí se ve todo muy bien. Entonces aquí estamos viendo la vista superior de una vértebra torácica, supongamos del centro, de la región torácica de la 7, la 8, la 9, la 10. En los extremos ya se va modificando porque se van apareciendo las vértebras, van cambiando su forma, o sea, para la otra región, ¿no? Entonces aquí tengo una vista lateral de una vértebra torácica también y por acá la vista superior. ¿Cuáles son las características comunes que están bien claras ahí resumidas en su guía de estudio? Pues primero es que tienen un cuerpo. El cuerpo es esto, es la parte sólida. Acuérdense que esto es un hueso irregular. ¿Por qué? Porque tiene todo esto saliente. ¿Correcto? Entonces el cuerpo se proyecta hacia adelante, es la zona sólida del hueso, ¿no? La que soporta el peso, ¿no? Y por supuesto los cuerpos de las vértebras van a ir aumentando de tamaño desde la región cervical hasta abajo, hasta las lumbares. Va a ser mayor cada vez, porque soportan más peso, si no, no puede, se rompe la columna. Entonces el cuerpo es la parte anterior de la vértebra. Acá en la vista superior es esto, en la vista lateral es este el cuerpo, ¿está claro? Este es el cuerpo. Por detrás del cuerpo pues tengo el arco. El arco es toda la región posterior de la vértebra, donde están todos estos salientes. El arco tiene 7 salientes. Los salientes se llaman procesos. En la nómina antigua se llamaban apófisis. Son sinónimos. Cuando estén en áreas clínicas, que esté ahí el profesor, a lo mejor de traumatología o el de clínica, el de semiología, si no está claro en la nómina internacional, acuérdate que ustedes son estudiantes del 2021, no anteriores, y hay una nómina internacional que está desde el año 1975, pero mantiene la nómina antigua también, inclusive los textos básicos, el textil, la taller y toda esta cuestión. Le van a decir apófisis. Ya saben que apófisis es sinónimo
de proceso. Ahora se llama proceso. Entra en internet, nómina anatómica, la última que hicieron en tal país, la reunión, la nómina vigente, y no dice proceso, apófisis por ningún lado, dice proceso. Igual que todos esos nombres propios se quitaron. Entonces acá tengo 7 procesos. Los procesos transversos, el proceso espinoso, los procesos articulares superiores, ya no puedo ver los inferiores, son 7, acuérdense. Y tengo que ver y los procesos articulares inferiores. ¿Se dan cuenta? Aquí está el proceso, mira, aquí está el proceso transverso, no puedo ver del otro lado los 2 articulares superiores, los 2 articulares inferiores y el espinoso, que es el único que es impar, los otros son pares. ¿Qué decía la alumna? Sí, disculpe, doctor, por interrumpirlo. Quería saber si, por favor, le podría hacer suma a la página para verlo un poco más grande lo que está explicando. Más grande todavía. ¿Tú estás en un teléfono o estás en una computadora, hijita? Sí, es que creo que estás en un teléfono. Entonces, ya más grande, ya no puedo ser más grande porque si no tengo que borrar toda la página. Entonces aquí tengo la vista lateral de una vértebra torácica, ¿no? Entonces este es el cuerpo, ¿está claro? El arco de aquí hacia atrás, y en el arco están los procesos. Transverso, espinoso, son 2. El espinoso es el único que es impar, los articulares superiores, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los articulares inferiores. Y la otra parte de la vértebra, voy a la vista anterior, ¿no? Pues esta zona estrecha, ¿no? Donde se une el arco al cuerpo, eso se llama el pedículo de la vértebra, son 2 pedículos. Entonces aquí tengo el pedículo de un lado, falta el del otro, no puedo ver, está del otro lado. Correcto, entonces ya estamos hablando de 3 características comunes: cuerpo, arco, en el arco los procesos que mencioné, que son los salientes, el pedículo. ¿Qué otra parte tiene la vértebra? Pues el arco está formado por las láminas vertebrales. Las láminas vertebrales se fusionan en la línea media y forman el proceso espinoso, o sea, lo que cierra por detrás del arco. Hay una enfermedad bastante frecuente, interna, es la más frecuente en los niños que nacen con malformaciones congénitas estructurales del tubo neural, ¿eh? Así está reportado en un trabajo que hicimos y que publicamos en el Hipólito Unanue, en nuestra Universidad Nacional. Ahí está la revista que la publica el director el doctor Manuel Ticona, ¿no? Pues la revista Tabasa Saberina, pues ahí buscan una serie de artículos que ahí es muy interesante, porque hace rato que ahí se está publicando sobre muchas cosas. Entonces ahí está, igual que hay un libro que lo hizo este mismo doctor, que dice: la primera malformación congénita de los recién nacidos interna en el hospital Hipólito Unanue, malformación del tubo neural. Ya le explicaré eso cuando vemos neuroanatomía, qué cosa es el tubo neural. Pues entonces se llama la espina bífida. Y la espina bífida oculta la tiene cualquiera de nosotros, hasta yo, usted, y no lo sabemos porque no da sintomatología. Y usted la descubre cuando a lo mejor va al médico. Yo he visto como unos 8 casos en mi consulta que doy, privada, etcétera, y entonces viene una señora con un problema de riñón, otro problema de otra cuestión, y le hacen una radiografía de la pelvis y de la columna, y entonces me fijo, porque me tengo que fijar bien en la radiografía que me trae, y tiene expuesto por detrás, está abierto acá el arco por detrás, con una imagen radiotransparente, el proceso espinoso. No sé, no hay proceso espinoso, está separado las 2 láminas y está abierto por detrás. Y es asintomático. Y no lo sabemos, claro, no tiene ningún problema. El problema a lo mejor cuando un niñito es cuando eso ocurre en 2 vértebras vecinas, una arriba de la otra, o 3, que es lo que le llaman el meningocele o el mielomeningocele. Ya eso hablaremos cuando demos la parte de neuroanatomía, el curso que viene, y la médula espinal, etc. Entonces ya saben que las láminas son 2 láminas, una a la derecha, otra a la izquierda, que cierran por detrás el arco y que al unirse, al fusionarse en la línea media, forman el proceso espinoso. Se acabó. ¿Qué cosa? Si le pregunta, puede haber un caso clínico, tengan cuidado porque ahorita viene. Una espina bífida oculta a esta es cuando las 2 láminas en vez no se fusionaron,
por X problema congénito en su proceso de formación de la columna o de la médula, y está abierto, están separados las dos láminas porque no se fusionaron y no hay proceso espinoso, y está abierto por detrás en esta vértebra el conducto vertebral. La otra parte de la vértebra es esta, que es la otra que me falta, que es el agujero vertebral. Resumiendo, ¿cuáles son las características comunes de las vértebras? El cuerpo, el arco. Voy a aprovechar esto de las láminas, que es lo que cierra por detrás del arco y forma el proceso espinoso. El pedículo, que son uno a cada lado. Y por supuesto el agujero vertebral. Y la sumatoria de todas las vértebras, el agujero vertebral, es lo que forma el conducto vertebral o raquídeo. No. ¿Está claro? Hay que saberse esas características generales. Igual que teníamos que sabernos las características generales de las articulaciones sinoviales, ahora de las vértebras. Entonces ya me sé esa parte. Ahora voy a pasar a características regionales de las vértebras. ¿A qué me refiero acá? A cada región, la región cervical, o sea, las vértebras cervicales, hay algo que las distinguen de las otras. Esas son las características regionales. Las características regionales de las vértebras torácicas, de las lumbares, del sacro y del cóccix. ¿Estamos claros? Entonces acá, las características regionales, supongamos, vamos a darle atrás a las imágenes, vamos a buscar, vamos de arriba abajo, la región cervical, ¿no? Pues la región cervical, aquí yo estoy viendo una vértebra cervical desde arriba, su aspecto superior, la vista superior. Esta es una vista inferior. Para yo ver las características regionales de la región que sea cervical, sea torácica, sea lumbar, pues tengo que ir al centro de la región, porque en los extremos, estoy hablando de, digamos, la región cervical, la primera, la segunda, la séptima, pues ya tienen ciertas características o modificaciones transicionales que ya se están pareciendo a la otra región. ¿Entendiste? Igual que si voy a buscar en las torácicas, tengo que ir al centro, a la quinta, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9 torácica, que es donde se ven estas características regionales. Ya en los extremos están las características particulares que después vamos a explicar. Entonces, las características regionales de una vértebra cervical, toda vértebra cervical tiene que tener tres cosas, que no se me pueden olvidar, básicas. Pueden tener más cosas, pero hay tres que son básicas. Que si ahora estuviéramos en una clase presencial, en una práctica, pues yo le tengo ahí en una mesa de disección, como tenemos nosotros para eso, pues tenemos 4 mesas, 4 grupos, 5 estudiantes en cada mesa estudiando, como la división que hemos hecho, y en cada una tengo 4 columnas desarticuladas, con todos esos huesos que los tenemos. Entonces, ahí le ponemos y le digo, a ver, Jordan, tráeme, alcánzame, porque voy a hacer, después que estudio hoy solito, durante la práctica, después de la introducción, yo lo voy estudiando hoy 1 hora más o menos, y después lo llamo a evaluarlo oralmente, ¿no? Teórico práctico. Tráigame una vértebra cervical. Ah, y él me tiene que traer una cervical. Si me trae otra, está frito. Saben que ya empezó mal. Y la evaluación es 0. No, me trae otra que no es cervical y váyase que usted no sabe de esto. Y tiene 0. Y ahí llamo a otro estudiante. Entonces, una vértebra cervical que tiene 3 cosas. El cuerpo pequeño. Esas son las características regionales. El proceso espinoso, la puntica del proceso espinoso, aquí se ve mejor. El vértice está bifurcado, dividido, y en el proceso transverso, que es esto, y esto, pues hay un agujero, esto no lo tienen las demás. Eso se llama el agujero transverso, que es la huella del paso de los vasos vertebrales. Ya verán qué es eso, la arteria, las venas vertebrales, etc. Entonces esas son las 3 características. Tiene más cosas, pero las 3 básicas que sí hay que aprenderse, lo más elemental, como característica regional de las vértebras cervicales, cuerpo pequeño, proceso espinoso en su vértice, en la puntica de atrás, bifurcado o dividido, y la presencia de agujeros transversos. ¿Por qué se llaman transversos? Porque están en el proceso transverso. Por ahí pasan los vasos vertebrales, ya verán que eso después. Entonces eso las tienen todas, ¿no? Desde el atlas hasta la séptima,
A veces en la séptima puede que no aparezca, o esté muy chiquitico, pero está en casi todas. La 6 sí la tiene. Correcto, entonces esas son las 3 características. Ahora vamos y voy a contestarle la pregunta que me hizo Jordan. Está preocupado con eso. Vamos a la región torácica ahora. Entonces en la región torácica, esta es una vértebra torácica, ¿ven? Es la vista superior. Y aquí tengo la lateral, que es el problema, que él está confuso. Parece que no entiende esta situación. Aquí hay una vértebra. Claro, después vamos a ver en articulaciones. Fíjense como la costilla por atrás tiene una cabeza. Y van a ver que tiene un tubérculo costal. Eso lo van a entender bien el sábado, porque esa es la clase del sábado. Y aquí yo tengo que la cabeza de la costilla, fíjense, si le métanle ojo a esto, ¿no? La costilla se une por detrás la cabeza de la costilla con la columna, ¿no? Pero la cabeza cae entre una vértebra y otra y el disco. ¿Entendieron? Excepto la primera, esa sí va completa, y las 2 últimas. Ya verán eso cuando vemos las costillas, que son los extremos de las costillas. Entonces aquí cuando yo veo acá esta vértebra, lo primero que me llama la atención que en el cuerpo, que es esto, que tienen todas las vértebras cuerpo, una característica general de las vértebras cuerpo. Pues en el borde superior y en el borde inferior que tiene, en la mayoría, salvo los extremos, estamos hablando de características regionales, la 5 torácica, la 6, hasta la 10 si quiere, hasta la 9, la 10 ya es distinto también. Entonces aquí yo tengo una semifosita. Esto es una fosita, mira, Jordan, te das cuenta, completa. Pero aquí lo que es la mitad es esto, una semifosita en el borde superior y en el borde inferior por delante del pedículo. O sea, el cuerpo de la vértebra están las semifositas. ¿Por qué? Porque aquí la cabeza de la costilla vendría aquí, ¿ves? Te das cuenta, vendría aquí. La mitad para abajo y la otra mitad para la otra vértebra y el disco que está en medio. Cuando veamos la articulación. Y lo mismo con la de abajo. Entonces, presencia de semifositas costales, porque es de costilla, en el cuerpo, es lo que tiene. Características regionales de las torácicas. Y una fosita completa, fosa costal completa, en el proceso transverso. O sea que la costilla tiene, cuando estudiemos las costillas ahora el sábado, van a ver que tiene 2 articulaciones. Por acá, con la cabeza, y por acá con el tubérculo costal, que se mueven de forma combinada. ¿Ya? Yo tengo que explicarle eso después, para que lo entiendan en la próxima clase. Entonces, estas vértebras tienen superficies articulares que se llaman fositas costales, completas en el proceso transverso, y semifosita, la mitad, en el cuerpo, en su borde superior y en el borde inferior. Otra característica es que tienen el proceso espinoso largo y vertical. Y a medida que voy descendiendo, pues se va poniendo más vertical, inclusive en el centro, ¿eh? Se superponen una arriba de las otras. Entonces esas son 2 características básicas, que no se me pueden olvidar, regionales, de estas vértebras. Paso ahora a las vértebras lumbares. Vamos a ver la región lumbar. Esta es una vértebra lumbar, su aspecto superior, donde veo que el cuerpo es muy grande, claro, si soporta tremendo peso. A medida que desciende la columna, el cuerpo tiene que aumentar, porque si no se rompe la vértebra por el peso que soporta, ¿no? Entonces, cuerpo muy grande. Claro, aquí habría que hablar más cosas. Yo estoy yendo a lo elemental, la forma del cuerpo, etcétera, pero no vamos a meternos en esto. Ustedes no van a ser especialistas en anatomía. Ustedes van a ser médicos cirujanos. Es el perfil de salida de su carrera. Entonces aquí el cuerpo grande, voluminoso. Lo otro que tienen es que si la miro de lado, o sea, la vista lateral, como esto, el proceso espinoso ya no es vertical, sino es horizontal y rectangular. Y lo otro es esto, ¿eh? A los lados hay 2 salientes, aquí se ve mejor arriba, este y este, que parece como una costilla, ¿no? Que no se ha desarrollado, una serpiente, sí, las serpientes sí tienen costillas a lo largo de toda la columna, el ser humano no. Entonces, eso se llama procesos costiformes, ¿eh? Aquí están por la vista posterior. Estoy viendo la vértebra ahora aquí por atrás.
son los procesos costiformes. O sea, 3 aspectos importantísimos tienen estas vértebras. Cuerpo voluminoso, el proceso espinoso, horizontal y rectangular, y los procesos costiformes. Ahí están las vértebras, miren aquí el cuerpo, aquí los procesos costiformes. Claro, como es una vista frontal no puedo ver el proceso espinoso. Este es el proceso espinoso. Si aquí el individuo tuviera una espina bífida, lo que hablé al principio, pues aquí en vez de ver aquí la unión de las dos láminas, pues hay una imagen radiotransparente que atraviesa rayos X porque no se han fusionado las dos láminas, no hay proceso espinoso en esa vértebra. Bueno, características ahora regionales de las vértebras sacras que se fusionaron entre sí. Ocurrió el proceso de sinostosis. O sea, aquí se ve las huellas, ¿no?, de los discos intervertebrales, que es lo que le llaman líneas transversas, que ya vamos a hablar después del hueso. Entonces aquí ocurrió el proceso de sinostosis, se fusionaron por articulaciones continuas mediante tejido con óseo, por el peso que soporta. Y por último, eso es lo que las características, se fusionaron entre sí. Esta es la vista posterior del sacro, después hay que describirlo, la lateral, y por último, bueno, la superior, y entonces al final el coxis, ¿no? ¿Qué pasa con las vértebras coxías? Son de 1 a 4, aquí están las 4 en este esquema. Que las vértebras han perdido todos los procesos. No hay proceso, no hay arco. Mira la vista posterior, aquí no hay arco, no hay agujero vertebral, no hay nada. Lo que quedó fue como rudimento de esa vértebra, ¿qué cosa hay en el centro? El cuerpo vertebral, que cada vez se está haciendo más pequeñito porque cumple menos funciones y no soporta peso ni nada. ¿Estamos claros? Entonces esas son las características regionales. Pregunta hasta aquí de algún estudiante. Para Doctor, entrar una pregunta. en las particulares. A ver, digan. En las vértebras lumbares, al proceso costiforme también se le puede decir o proceso transverso, ¿verdad? ¿No? No, el proceso transverso, realmente, ¿qué pasa en la región lumbar? La vértebra, en la región lumbar de la columna, en el caso de nuestro organismo, en el hombre, como por la posición bípeda que tenemos, a diferencia de un cuadrúpedo, pues toda la musculatura de la cola se ha atrofiado. Nosotros no tenemos cola, lo que queda es el coxis. Entonces aquí las inserciones óseas de los músculos dorsales, sobre todo los profundos de la columna, pues aquí han perdido, no es esos músculos como en una vaca, digamos, un caballo, ¿no? Y entonces los procesos transversos pues están en esta zona, mira. Este es el proceso costiforme en esta zona pequeñita acá. No son los procesos transversos. Parecen los procesos transversos, pero no se consideran así en la evolución, ¿eh? Son procesos costiformes, como se les llama. El proceso transverso cada vez se ha hecho más pequeño en estas vértebras lumbares por la involución o el poco desarrollo de la musculatura caudal, la musculatura de la cola en nuestro organismo. ¿Está claro? Pero bueno, yo te entiendo. Si tú me dices proceso transverso, no entendería, pero son costiformes, como se llaman en todos los libros, ¿no? Proceso transverso en las vértebras lumbares es chiquitico, poco desarrollado, escondidito. Bueno, otra pregunta de características generales o regionales. Las fositas costales se articulan con cada costilla, ¿no? Claro, eso vamos. Después vamos a ver eso. Ahorita te voy a enseñar, voy a buscarte antes que se termine la clase una diapositiva de esto para que entiendas. Y en la clase que viene, la clase que vamos a dar eso hoy. La costilla tienen dos zonas donde se articulan con la columna, con las vértebras. Uno es la cabeza de la costilla, que es el extremo posterior del hueso costal, y lo otro es el tubérculo costal que está en el cuello de la costilla. O sea, hay dos articulaciones, la costo vertebral y la costo transversal. Ahora te la voy a mostrar dentro de un rato. Entonces, podemos pasar ahora a las características particulares, ¿no? Doctor,
A ver, dígame. Doctor, solo para confirmar, se le hizo una semifosita cuando se encuentra pues en el cuerpo de la vértebra y una fosita costal completa cuando se encuentra pues en el proceso transverso, ¿verdad? Sí, pero hay que tener cuidado ahora con los extremos de la región. Ahora vas a ver. Con las características particulares. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahora características particulares de las vértebras. ¿Y dónde están las características particulares? Como le estoy diciendo, en los extremos de cada región. Para la región cervical está entonces en la primera vértebra cervical, que es el atlas, en la segunda, que es el axis, y en la séptima, que es la vértebra prominente. Para la región torácica, pues está en la primera vértebra torácica, en la 10ª, en la 11 y la 12. La 11 y la 12 son muy parecidas, son casi iguales. Es lo mismo. Ahí están las características particulares. Entonces vamos a ver eso ahora. Características particulares de las vértebras cervicales. La primera vértebra, la que están viendo, vista desde arriba, ¿no? Y desde abajo. Esta es posición anatómica. Yo sé que hay que ubicarse porque no tienen el hueso en la mano. Pero hay que leer lo que dice, ¿eh? Vista inferior y vista superior para saber la posición anatómica. Entonces, si tuvieran el huesito en la mano, pues la vista superior, la parte de arriba. Y si tuviéramos un aula, yo le decía, tráeme el hueso y póngamelo en posición anatómica. Si me dice que esta es la cara superior, pues le dice, mira, váyase a estudiar y manda otro alumno, ¿eh? Porque no se sabe el hueso. No se lo he estudiado hoy. O si igual que si me dice que esta es la cara inferior, pues está mal también. Porque los huesos hay que describirlo en posición anatómica. Todas las descripciones en anatomía es en base a la posición anatómica. Y ya ustedes saben el concepto ese. De la generalidad de las clases que dimos. Entonces aquí yo tengo el atlas, la vista superior. ¿Por qué yo sé que es la vista superior? Porque primero tengo que fijarme, acá está la parte de adelante, está la parte de atrás. Te digo, ¿cómo sabe este hombre esto? Porque primero hay que leerse la cuestión. Miren, acá tiene las caras articulares superiores. ¿A qué se parecen? Como la suela de un zapato, de una chancleta, ¿no? Digámoslo así vulgarmente, ¿no? Son cóncavas y estrechas en el centro. O sea que se van a corresponder con los cóndilos del occipital. El atlas se va a unir al occipital. Es la unión ahí, atlante occipital, que ahora después tengo que explicarse en las articulaciones de la columna. O sea, aquí se corresponde esto con los cóndilos del occipital. Entonces esto tiene que ser alargado y excavado. Si no, no se corresponde a las caras articulares, no puede haber articulación ni movimiento. Entonces, esta es la vista superior. Fíjate, las superficies articulares inferiores son distintas, son aplanadas de forma, ¿no?, oval, ovoidea. Aquí se va a unir después la segunda vértebra, ¿no? Entonces es distinta la cuestión. Las partes, acuérdense el orden lógico acá, en este caso de las vértebras, las partes, esta vértebra que le falta el cuerpo, esta es la única vértebra que no tiene cuerpo vertebral. Le falta el cuerpo. Entonces las partes de esta vértebra son las masas laterales, que es la parte sólida, acá, y donde por arriba están las superficies articulares superiores y por debajo las inferiores. Está clarísimo eso. Entonces, uniendo una masa lateral con la otra, tengo el arco anterior y el arco posterior atrás. Si yo comparo, pues el arco anterior es recto, digamos, y más corto. El arco posterior es convexo y más largo. Y por supuesto, como es una vértebra cervical, que no le puede faltar esto, ¿no? El agujero transverso, que ya lo habíamos visto en las características regionales, ¿no? De todas las vértebras cervicales tienen agujero transverso. Este es el proceso transverso. Entonces ya, ese es el atlas, lo que hay que saber. Las partes. ¿Qué más tienen que describir? Algunos detalles anatómicos. Que el arco anterior tiene aquí un saliente por delante, que se llama el tubérculo anterior. Ahí se va a insertar ahora cuando yo dé las articulaciones de la columna, el ligamento longitudinal anterior. Ya verán ahorita eso. Y por detrás tiene acá otra superficie articular, revestida de cartílago articular para el diente del axis. ¿Está bien? Entonces es la fosita
para el diente del axis. Así se llama, aquí está en latín, ¿no? Y el arco posterior, pues lo que tiene el tubérculo posterior, donde se insertan los ligamentos, que ahora veremos después, el ligamento nucal, etcétera. Y el agujero occipital está bien grande, ¿no? Es donde el agujero occipital es más grande. Entonces, esto hay que saberse, tienen que saber describir el atlas, ¿eh? Esto ya tiene características particulares. Ahora, si paso a la segunda vértebra, esta. Esta es igual que una vértebra cervical cualquiera. Inclusive aquí se ven todos estos aspectos que hablamos. Proceso articular superior, proceso articular inferior, proceso transverso, agujero transverso, proceso espinoso bifurcado, el cuerpo. Pero ¿qué ha pasado en el cuerpo del axis? Que hay un saliente hacia arriba que era evolutivamente, ahí ocurrió la sinostosis, la unión por tejido óseo del cuerpo del atlas con el cuerpo del axis en el desarrollo humano, cuando empezó el fetico a mover la cabeza. Y entonces en el diente del axis, o proceso odontoides, odontoideo, como a ustedes les guste más, pues por delante que tengo una superficie articular plana que se va a unir al arco anterior. ¿Ven? Aquí se ve mejor. Del atlas, cuando yo describo ahí la articulación atlantoxil media. En la articulación. Entonces, el axis es la segunda. ¿Cuál es la característica que distingue particular a la segunda vértebra cervical? Pues el diente, más nada, y se acabó el problema. Lo demás es una vértebra cervical igual que la restante. El diente, o proceso odontoideo. Y la otra es cuando llego acá a la séptima, que es esta, ¿no? Esta es la 6, esta es la 7. Entonces acá la séptima, ¿qué es lo que tiene? Y aquí está, es como una transición. Ya la séptima se me está pareciendo la primera torácica, la segunda. ¿En qué sentido? En que el proceso espinoso se va haciendo más largo, más horizontal y ya no está dividido. La 6 le pasa algo parecido. Todavía está bifurcado, pero en la 6 no está bifurcado. Inclusive acá en el proceso transverso o es muy chiquitico, muy estrecho, o puede faltar el agujero transverso, lo cual no ocurre en la 6. Entonces esta es la vértebra prominente, que es la de más fácil palpación o la única, para el que no sabe de lo que estamos hablando, que se puede palpar en la región cervical. Cuando yo flexiono el cuello, ¿no? La columna ahí en la región cervical, pues la bolita esa que sale atrás, ese es el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical. Y es el médico que trabaja, o el fisioterapia que trabaja la columna, que empieza a contar ahí todas las vértebras. Porque en la región cervical las otras procesos espinosos de la 6, la 5, hasta la atrás no se puede palpar, a no ser que usted haga una palpación profunda. Porque hay un ligamento ahí muy ancho que se llama el ligamento nucal, que después vamos a ver que las cubre. ¿Correcto? Entonces la vértebra prominente, el nombre es, ¿por qué? Porque tiene el proceso espinoso largo, prominente. Ya, esa es la característica particular de él. Y desde el punto de vista de anatomía de superficie es importantísimo porque te permite la vértebra de ella hacia abajo. La vértebra cervical número 6 todavía tiene proceso espinoso bifurcado. ¿Por qué en los libros dice que es uno como la 7? No, aquí está, mira aquí la sexta, ella tiene, claro, menos bifurcado que las otras, pero está dividido. La importancia de la 6, que es lo que le decía, es esto, mira, acá si usted, vamos a ir atrás, ve el proceso transverso hoy, de cualquier vértebra cervical del centro, pues encuentra que tiene acá un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, así se denomina, ¿eh? Tubérculo anterior y tubérculo posterior. Esos dos salienticos, ahí se insertan músculos, se insertan ligamentos, etc. Pero cuando usted va acá a la sexta, esto es importantísimo también en anatomía de superficie, porque el tubérculo anterior está relacionado directamente con una arteria que es la carótida común, y es donde se comprime ahí en el cuello, y usted palpa al comprimir un poquito suavemente, ¿no?, la arteria contra ese tubérculo anterior de esta vértebra 6 cervical, pues el latido, el pulso carotidio, que así se llama, que es el pulso más fácil de determinar. El latido se siente fuertísimo, pruébeselo usted mismo para que usted vea. Y eso es entonces lo que le llaman el tubérculo carotidio. En vez de tubérculo anterior,
pues se llama tubérculo carotidio, que es un poquito más saliente en esta vértebra. Eso es lo que distingue a la sexta vértebra cervical. Claro, hay muchas más cosas que no le he hablado en el cuerpo, los procesos fusiformes, etc. Pero bueno, esto es lo básico que queremos ver. Entonces ya terminamos las vértebras. Dudo hasta aquí las características particulares. Entonces fíjense que hay 3 tipos de preguntas para ustedes. Nosotros les preguntamos y entonces ustedes no interpretan a veces y se lanzan a responder hacia lo loco y ahí viene el problema de la evaluación. Una pregunta puede ser características generales de las vértebras o comunes de las vértebras. Es lo mismo decir las partes de una vértebra, ¿no? La otra puede ser características regionales de las cervicales, de la torácica, de cada región. La otra, las características particulares, que es lo que acabo de hablar. ¿Estamos claros? Y ahora viene el sacro. Características particulares del sacro. Aquí hay que describir el hueso completamente, hay que saberse todo hueso, ¿eh? Porque nos va a hacer falta todo el curso, ¿eh? Y el que viene también. Entonces aquí el sacro, ¿qué ha ocurrido acá? Que las vértebras por el peso se fusionaron. Ya no veo los discos intervertebrales como medio de unión. Aquí lo que hay es tejido óseo uniendo un cuerpo con el otro. Ocurrió la sinostosis. Una pieza única, la forma es una pirámide, como estamos viendo, invertida, porque la base está arriba y el vértice hacia abajo. Una cara anterior que es cóncava, ¿no? Cóncava y lisa, bastante lisa, y la cara posterior convexa e irregular, ¿no? Y muchos salientes hay, irregular. Entonces, vamos a ver la cara anterior. En la cara anterior, detalles anatómicos que hay que saberse. Pues simplemente muy poco. Las líneas transversas, esto. 4 líneas transversas, que son las huellas de la sinostosis entre los cuerpos de las vértebras. Ahí estaban los discos. Y los agujeros sacros anteriores, por donde salen las ramas anteriores de los nervios sacros. Eso lo vamos a estudiar después en sistema nervioso periférico, el semestre que viene. Entonces ya saben, agujeros sacros anteriores y líneas transversas. Hay que saber lo que significan las líneas transversas, ¿eh? Ya se los expliqué. La cara posterior ahora, del sacro. Esta. Aquí más cuidado, ¿eh? Entonces aquí yo veo cresta, una cresta sacramedia, que es el resultado de la sinostosis. El que tenga duda qué quiere decir sinostosis, pues lo pregunte. La sinostosis, señores, eso lo expliqué en artrología generalidades. Es un medio de unión, o sea, es una articulación, vamos a llamarle así, continua. Pero el medio de unión es tejido óseo. ¿Que cuando ocurre la sinostosis? Cuando estamos viejos, cuando los huesos crecieron. O como en este caso, una zona de peso que ocurrió esto aquí. En este hueso. O en estas vértebras sacras. La sinostosis es el medio de unión, es tejido óseo. Entonces aquí tengo la cresta sacramedia, que es, ¿no?, la huella de la sinostosis entre los procesos espinosos de las vértebras sacras. Acá, la cresta sacra intermedia, esto es todo terminología anatómica, ¿eh? La huella de la sinostosis, ¿de quién? De los procesos articulares. Mira hacia arriba, este es el proceso articular superior, que va a estar ahí su cara articular revestida de cartílago y que se va a unir al proceso articular inferior de la quinta vértebra lumbar. Ahí en esa zona de la columna. La cresta sacra lateral, que es el resultado de la sinostosis de los procesos transversos. Entonces aquí yo veo entre la cresta sacra intermedia y la lateral estos agujeros, ¿no? Igual que lo que vemos por delante, lo vemos por detrás. Estos son los sacros posteriores, agujeros sacros posteriores, por donde salen los nervios o las ramas posteriores de los nervios sacros. Eso es neuroanatomía después, que ahora no podemos entrar en eso. Correcto, entonces eso hay que sabérselo. Ahora aquí tengo, fíjense, al terminar acá la cresta sacra intermedia hacia abajo, miren, que hay acá 2 salientes, ¿no? Eso se llaman los cuernos del sacro, y entre ellos el hiatus del sacro. Hiatus está en latín, es agujero del sacro, quiere decir hiatus. Entonces aquí dentro hay un conducto que para yo verlo tengo que coger una sierra, un serrucho y hacer un corte sagital, digamos.
¿Qué es esto que estoy viendo acá? Este es el conducto sacro o canal del sacro, que está dentro del hueso. Ahí están los últimos nervios, los nervios sacros de la cola de caballo, etc. Entonces, la cola equina. Entonces acá tengo, en la vista lateral del hueso tengo más detalles. Fíjense cuántas cositas te dan cuidado con el sacro. En las caras laterales tengo dos detalles. Esta de adelante que parece, esta es una superficie articular. Se ve un poquito rugosa, pero todo esto está revestido de cartílago de hialino. Y es lo que permite al sacro unirse al coxal, ¿no? Al hueso ilíaco del lado correspondiente, porque el sacro se mete por detrás en la pelvis entre los dos coxales, es lo que forma la pared posterior de la cavidad pelviana, ¿no? Entonces esto parece como el pabellón de una oreja, de un elefante, una oreja, qué sé yo. Entonces es lo que le llaman la cara auricular, auricular de aurícula, de oreja, pabellón auricular, ¿eh? Esto se llama cara auricular articular porque es una superficie articular del hueso sacro. Correcto. Y por detrás de ella pues hay una zona bien rugosa donde se insertan, ¿eh? Muy irregular, muchos ligamentos que son los que aseguran la articulación sacroilíaca que soporta mucho peso. Ya estudiaremos en las articulaciones de la pelvis, cuando vemos el miembro inferior y sus articulaciones, que vemos la pelvis. Entonces esto se llama la tuberosidad del sacro. O sea que en la vista lateral usted está viendo dos detalles. La cara auricular articular del sacro y la tuberosidad del sacro. ¿Qué más nos falta? Y ya termino. Bueno, pues que esta en la vista superior, yo no quiero esta, ¿no? Ve acá en la vista, esta misma anterior, se ve esta zona superior. Esto se le llama, para que sepan, en ginecología, sobre todo las alas del sacro, ¿eh? Alas del sacro. Estas porciones laterales ahí que tiene. Bueno, ese es el hueso sacro. Y del coxis no vamos a describir nada. Entonces ahora sí hemos descrito todos los huesos de la columna, completico. Aquí termina la columna, ¿eh? Mira las alas del sacro, ¿eh? Aquí se ven perfectas de la vista superior, el cuerpo de la primera vértebra sacra, aquí el inicio, ¿no? Del canal del sacro. Y entonces aquí son las alas del sacro. Estos son los procesos articulares superiores de la primera vértebra sacra. La cresta sacra media, por acá. Vista de arriba. Y estos son cortes de los huesos. Para ver el tejido óseo esponjoso que predomina esa disposición ahí en la vértebra. Ya está la clase que viene. Entonces, pregunta hasta aquí para si no ir hasta articulaciones ahora. ¿Alguna pregunta? Creo que está claro, ¿no? Ahora, vamos a ver, voy a adelantar esto. Vamos a coger 5 minutos, señores, porque llevo hablando bastante, ¿no? Entonces, voy a adelantar esto. Acuérdense que este atra todos los huesos llegan al pie y vienen las articulaciones, ¿no? Y acuérdense que empieza por columna, el simiérnico, no por la cabeza. Para que trabajen esto más rápido. Entonces aquí estoy en miembro superior, todavía no he terminado con los huesos, falta el pie, ya estoy en miembro inferior. El pie, aquí está el pie. Entonces después ya viene sindesmología, que son las articulaciones. Y al final los músculos, después de todas las articulaciones. Teatra es sistemático, por sistema. Ahí está la generalidad de articulaciones, algunos ejemplos de lo que dimos, y ahora viene la columna. Entonces aquí nos vamos a detener para continuar. ¿Está bien? 5 minutos. Y continuamos. Voy a dejar de grabar para descansar un poquito de esto y continuamos enseguida porque si no los voy a cansar, ¿eh? Cierro el audio acá para no molestarlo. Me tomo un vaso de agua, ustedes también, no sé. Relájense un poquito y continuamos.